Encantada de estar aquí. Sí, que soy novel en escribir y en radio. Y bueno, es verdad que voz, qué voz hemos escuchado esta tarde. Has visto, ¿verdad? Que es buenísima. Oye, Lady Pájaro. Las alas de Lady Pájaro. Las alas de Lady Pájaro. Cuento, sí. Es un cuento para niños y adultos, para acompañar a los niños en la gestión óptima de sus emociones. Porque tú eres psicóloga, ¿no? Exacto, soy psicóloga infantil y me dedico a la orientación educativa y bueno, esta aventura empezó con la maternidad, porque a través de mis hijos me tenía que enfrentar a situaciones cotidianas de todas las madres. Y empecé a trabajarlo a través de todas las madres, pero totalmente novedosas para ti como mujer. Claro, ¿no? Claro. Y yo lo veía mucho en el trabajo. Tengo un artículo ahí en mente que se llama Cosas que decía como orientadora antes de ser madre y cosas que digo ahora, ¿no? Porque ha cambiado totalmente el cuento. Y trabajaba muchas de esas cosas, las trabajaba a través de los cuentos. Me inventaba cuentos en los que mis hijos eran los protagonistas para trabajar diversas situaciones y ellos empezaron a pedírmelo y claro, cada día lo contaba de una manera diferente y me decían, mamá, pero ayer no era así. Entonces pues nada, empecé a escribirlo y descubrí que me encantó y me acordé que escribir era algo que hacía desde que era pequeña y que me encantaba. Te gusta mucho la escritura. Sí. ¿Y este cuento de qué va? Cuéntanos un poco. Pues es un cuento para acompañar a los niños a gestionar sus emociones, ¿vale? Yo siempre digo que las emociones no son ni aunque hablamos de ellas como negativas y positivas, en realidad todas las emociones sirven para algo y tenemos que entender para qué sirven, para poder gestionarlas y poder transitar las distintas situaciones que nos van pasando. Hablamos más de emociones que luego o aquello que se decía, que sensible es el niño. Claro. O que frío es el niño, ¿no? Sí, ser sensible es muy bueno. Yo siempre cuando mis hijos lloran les digo, claro, si es que es normal, si es que estás enfadado o es que estás triste. Pero lo importante es no quedarse ahí en esa emoción, sino tener los recursos y las habilidades para poder salir de eso. Entonces, la particularidad también de este cuento es que está acompañado de orientaciones también para padres, para gestionar una rabieta, para transitar el momento de vigilia-sueño, que es tan conflictivo a veces, para ayudar a los niños a desarrollar estrategias para el miedo a la oscuridad o para relajarse. O sea, que es un poco como un diccionario una guía práctica. O una guía práctica, exactamente, sí. Un diccionario para noveles de la maternidad. Claro, incluye también técnicas para relajarse. Y todo contado de una forma muy, muy, muy agradable, que es contando un cuento. Efectivamente, son 3 cuentos para trabajar distintas situaciones. Ajá. Sí, son muy oriental porque ya toda la cultura milenaria hindú y china, incluso el propio Jesús, siempre te hablan en parábolas, en cuentos. Claro. Lo que se llaman los koan, ¿no? Porque ahí sacas una enseñanza diferente, así es un tratado. Claro, y además los niños se identifican mucho con los personajes y con la particularidad de que al escribirlo, al contarlo, un niño lo puede escuchar todos los días, de la misma manera. Así es como los niños desarrollan el lenguaje, escuchando las cosas de la misma manera. Eso que dicen, es que te lo he dicho 20 veces. Claro, si es que se lo tienes que decir 20 veces, porque los niños aprenden con la repetición. Claro. Y a veces pero nos desesperamos las madres. Los que no tenemos hijos, no lo sabemos. Claro, no se sabe. Y esa frase tan hecha y... Pues ahí en mi libro lo digo, lo cuento un poco, cómo aprenden los niños y por qué tenemos que ser tan ¿Dónde se pesados. puede encontrar el libro? Pues se puede encontrar en mi página web, lasalasdeladypájaro.com, en la sección libros, es lo más rápido, ahí están las distintas plataformas para poder pedirlo, Amazon, y en la última pestañita pues me lo podéis pedir directamente a mí, a la autora, y yo lo puedo enviar dedicado y bueno, creo que todavía me quedan ahí en tapa dura. ¿Te ha costado mucho escribir el libro, escribir este cuento? Es que lo he disfrutado muchísimo porque para mí no era la meta, era más el camino, ¿no? El disfrute del camino. Esto ha sido más que un fin en sí mismo, he disfrutado mucho con el proceso. Entonces ha sido muy terapéutico también para mí, sí. ¿Te ha hecho recordar cosas que habías estudiado, cosas que has vivido? Claro, y es que además aprendo de mis propias... Cuando tengo que escribir sobre un tema, es una forma también de ordenarlo todo en mi cabeza y luego cuando lo voy a contar a una madre, es que lo tengo ya como ordenadito en mi cabeza y como lo he vivido también en primera persona, pues empatizo mucho con la gente
Y... La psicología infantil es una de las profesiones más complicadas que hay, porque de hecho estás tratando con niños que no apenas si saben hablar. Claro. Y estudian más los comportamientos, ¿no? Sí, y además trabajamos mucho con los padres. Yo siempre digo que siempre cuando viene una madre a una entrevista le suelo preguntar que cómo está. Y se quedan un poco sorprendidas, ¿no? Porque ¿cómo estoy yo o cómo está el niño? Pues, no, tú, ¿cómo estás tú? Porque en función de cómo tú estés, eso puedes transmitirlo a tu hijo. Son esponjas. No sé si era Teresa de Calcuta que decía, no te preocupes por lo que le dices a tus hijos, porque al final te están observando todo el día. Sino cómo se lo dices. Efectivamente, es que no vale de nada que tú le digas a tu hijo, yo quiero que seas feliz, si tú no has tenido 5 minutos para parar en todo el día a ver cómo estás tú, ¿no? A ponerte las manos en el corazón y decir, a ver, ¿qué necesito? ¿Qué quiero? ¿Quién soy? ¿Qué me hace feliz? Porque el niño aprende desde el ejemplo, desde la observación, como el primate. Entonces, sí, hay que tener mucho cuidado porque no vale lo que digas, sino lo que tú hagas. Efectivamente. Entonces, claro, tiene que haber una coherencia entre lo que tú le transmites como persona y además, los valores. Es cuando lo estás formando, lo formas como personas, es como los árboles, si lo dejas que se tuerce al final se va cayendo al suelo. De 0 a 7 años cuando se programa todos los hipocampos del cerebro. Efectivamente. Le metes todos los programas de base al niño para... Todo el software. Exactamente. Se desarrolla Son ordenadores. Claro. Luego sí que es importante, sí que el cerebro, siempre digo que hay una neuroplasticidad, significa que tú lo que ejercitas con tu cerebro sirve y se queda y es fácilmente modificable, ¿no? Pero requiere un trabajo. Y la gente siempre me dice, Inma, es que tú siempre ves las cosas desde el lado positivo. Pero es que es algo muy trabajado, porque... Claro. Sí. Porque todo no es blanco y todo no es negro. Efectivamente, ¿no? Esto se trabaja a diario. Cuando tú ves a esos niños tan mal educados que dices, Dios mío, si tienes 4 años o 3 años o 5 o 6 años y tienes esos comportamientos cuando hay alguien que te está protegiendo, ¿cómo no serás en la calle? Se puede hacer a un niño cruel, ¿no? A ver, yo siempre digo que los niños son niños y lo que nosotros a veces llamamos maleducado es simplemente pues que el niño no puede estar más de 20 minutos sentado en un restaurante normal, sin moverse. Yo quiero decir, no, me refiero contestones, llorones, eso es, sí, para conseguir lo que quieren, todo eso es complicado. Eso es, hay que tener un equilibrio un poco entre lo que son los límites, las normas y lo que es el afecto. Tiene que haber un equilibrio. Es, cariño, no te puedo comprar la piruleta porque no siempre que vamos a una tienda te voy a comprar la piruleta, pero te quiero un montón, claro. O sea, es un poco, hay que ensayarlo, lo afectivo, no decir no, o castigarlos con el no afecto. Y entiendo, no quiero ver que estoy cabreado contigo y no te quiero ver. Claro, y a mí me pasó otro día, estaba con mi hijo en una tienda y se empecinó con un juguete y se enrabietó. ¿Qué hice yo? Pues decirle, si es que entiendo que te enfades porque no te lo voy a comprar, pero que sepas que te quiero igual. y ya el niño acaba entendiéndolo. Sí, acaba entendiéndolo y cada vez tarda menos en recuperarse de esa rabieta. Y al final lo que le estoy enseñando es la tolerancia a la frustración, ¿no? Que es importante, que no siempre en la vida vamos a conseguir lo que queremos en el momento que lo queremos. A veces hay que esperar y aprender a respetar lo que quiere el otro. ¿Y a los niños especiales? Son niños que tienen problemas, como son lesiones cerebrales, sí, a los niños de comportamiento, con discapacidades. Es tremendamente complicado, ¿no? ¿Y cómo lo haces? Pues bueno, más o menos, no vamos a entrar aquí en una terapia. Lo que intentamos es normalizar todas las situaciones y al final, no sé, el otro día, por ejemplo, me contaba mi hija, mamá, es que hay un niño en clase que no habla y yo, pues, le digo, vale, cariños, es que todo el mundo es diferente y lo que tenemos que hacer es respetar esas diferencias porque a lo mejor él tiene otras fortalezas. Y al final, pues eso. Lo ven como ven que lo son normalizan, lo normalizan sí, todo. Ellos mucho más que los mayores. Mucho más. Por eso la integración es tan importante. Pero vuelvo a preguntar, el libro de la sala de Lady Pájaro te ha dado mucha satisfacción. Las salas de Lady Pájaro. ¿Te ha dado muchas satisfacciones ese libro? ¿Te está dando muchas satisfacciones? Sí, es la culminación de una etapa en mi vida, el comienzo de otra. O sea, así ha sido de importante este libro para mí y me ha dado la satisfacción de poder encontrarme otra vez conmigo y descubrir, redescubrir la escritura. Abrí mi blog, lo que primero era un blog. Ah, bueno.
También eso es lo que quiero que me cuentes. Donde hablo sobre el propósito vital, sobre la educación consciente, temas de desarrollo personal y de educación, porque yo creo que al final tú no puedes transmitir inspiración a los chavales si tú mismo no has hecho un trabajo, no has hecho ahí un camino de autoconocimiento y te has caído muchas veces y te has levantado, claro. Y todo eso lo puedes ver a través de tu página web. Sí. Es www.lasalasdelelypájaro.com. Sí. Pues nada, señores, entren ahí y vean. ¿Piensas seguir escribiendo? ¿Te ha dado alas esto tengo las alas ahí ya. Sí, la verdad que tengo ahí muchas cosas en la recámara. Poco tiempo, porque como madre de 2 hijos y trabajadora, pero la verdad que sí, tengo ahí cosillas. Tengo ahí el segundo proyecto ahí en mente ya. Y muchos artículos en modo borrador que espero poder... Inma, ¿tienes consulta? Consulta, como soy orientadora educativa, trabajo, estoy en varios colegios, estoy en el equipo de Cieza. Bueno, que no estás en el equipo psicopedagógico de Cieza. Estoy. Mira. Llevo toda la zona de Archena. Mi hermano está llevando el hospital de Cieza. Pues sí, pues a veces nos coordinamos ahí con los profesionales de la salud. O sea, pero tú estás de acuerdo en que los terapeutas, los psicólogos, los orientadores, como se llame ahora, son fundamentales en un colegio. Sí, son fundamentales y hay pocos para todos los colegios que hay. Hay gente que dice que no son tan necesarios. Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque es lo que decía, los niños son tan plásticos que todo lo que se les enseñe ahora y todo lo que se les inculque ahora es trabajo ganado. Entonces, al final es preventivo y ahorramos muchísimo. Si se le da una actuación temprana, luego nos ahorramos un montón de problemas cuando ya son adultos y ya no se puede hacer. Hacer gente de bien, hacer profesionales con inquietudes, con respeto al prójimo, claro, con todas esas cosas. Inma Noguera, ha sido un placer.